Buenas noches. ¿Escuchan? Buenas noches, licenciada. Sí, licenciada. Sí, buenas noches. Bueno. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es costeo por procesos. Bueno. Voy a empezar la grabación. Ya había empezado, licenciada, pero como que se cayó. No se escucha. ¿Ahí sí me escuchan? Sí se le escucha, licenciada. Ok, perfecto. Bueno. No sé si ya bajaron el material que les subí. Buenas noches, licenciada. Ya, licenciada. Ok, perfecto. Bueno. Ahorita les comparto pantalla. Disculpe, licenciada, ¿cómo se llama este tema que vamos a ver? Costeo por procesos. Ah, gracias. Ahorita les voy a compartir, permítanme. Bueno. Bueno, vamos a hablar de lo que es el costeo por procesos. ¿Sí? Primero que nada, podemos diferenciar lo que son los distintos, se podría decir, sistemas de costeos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros podemos tener lo que es, primero que nada, esos sistemas de costeos o sistemas de costos son los que nos sirven para determinar cuáles son los costos de fabricación que se tienen. Pero estos van a variar de acuerdo a las características de producción
¿Y de qué depende eso? Depende de la industria en la que se esté trabajando. Entonces, los sistemas de costeo se tienen que adaptar, ¿sí? O sea, esos sistemas es un sistema contable. O sea, los sistemas de costeo son sistemas contables, pero estos tienen que adaptarse a las necesidades de la empresa que estemos analizando. O sea, ya sea una empresa que sea extractiva, una empresa de servicios o una empresa que se dedique a la transformación de productos. ¿Sí? Así tenemos lo que es una industria que se dedica, por ejemplo, las extractivas, esas son las que nosotros tenemos, por ejemplo, las minas, las petroleras. Ellos obtienen todo lo que es su bien de la naturaleza. En cambio, las empresas de servicios, ellos se dedican a dar un servicio, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, los servicios de telefonía, el servicio de internet. Ellos dan un servicio a las personas. Y las de transformación, que son las que nos vamos a enfocar, ellos son los que modifican la materia prima. O sea, ¿cómo la van a modificar? Por medio, ya sea de una adición, mezcla, yuxtaposición, ¿sí? Yuxtaposición de otros materiales. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad se hace? Para obtener un producto manufacturado. En estas industrias o empresas que se dediquen a la transformación de productos es en las que nosotros nos enfocamos en este curso. ¿Por qué? Porque nos interesa cómo se analiza todo ese proceso productivo. Entonces, estas empresas de transformación hacen ya sea una mezcla, utilizan materiales, utilizan recursos, utilizan insumos para poder tener lo que es un producto manufacturado. Entonces, aquí nosotros podemos tener, de acuerdo a esas empresas de transformación, se puede llevar a cabo la producción de acuerdo a dos grupos, ¿sí? O sea, aquí enfocándonos en las industrias de transformación, por su forma pueden producir, pueden ser en dos grupos. El primero, las que producen por medio de ensamble o yuxtaposición, que quiere decir que es que añaden varias partes para formar un producto. Y aquí ese ensamble o esa adición se hace con la finalidad de conseguir unidades completas, o sea, conseguir un bien, un producto manufacturado. Esa es una forma de producción. En cambio, está otra que son para las empresas que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración o transformación con ayuda de otros materiales, y en las que la producción es continua o en masa. ¿Sí? Cuando hablamos que fabrican por medio de ensamble o una yuxtaposición de varias partes, podemos hablar como un sistema de órdenes de fabricación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estas empresas son generalmente empresas medianas o pequeñas que fabrican ya sea productos artesanales o que fabrican productos en base a pedidos de los clientes. Por ejemplo, una sastrería, una mueblería que trabaja productos que sean en base
a pedidos específicos que son más detallistas, que es el tema que ya vimos. Pero también están los que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración o de transformación. Estas empresas trabajan en base a procesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que se dedican a transformar la materia prima, pero, ¿cómo decírselo? Son productos que son más uniformes, son productos que son homogéneos entre sí. Entonces, por eso es que se pueden fabricar en masa y puede ser por medio de un proceso continuo. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Y ahí tenemos, ya les decía, lo que es el costeo por procesos. Las empresas que sujetan a materia prima a un proceso constante de elaboración o de transformación trabajan en base a procesos. Por ejemplo, la industria del cemento, del azúcar, del vidrio, cervecerías, embotelladoras, panificadoras, pinturas. Ellos ya tienen una demanda establecida en el mercado. Este sistema por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento o centro de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos varias áreas de costos o centros de costos, cada una va a tener sus costos individuales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Digamos que tenemos lo que es un proceso de mezclado, o sea, digamos que nos dedicamos a la elaboración de yogur, ¿sí? Y primero tenemos el proceso de fermentación. O sea, está en fermentación, yo no sé mucho de cómo se fabrica el yogur, ¿verdad? Pero digamos que está en fermentación, primero, ese es un proceso, ahí tiene sus costos de ese proceso. Después se pasa a mezclado, porque digamos que ya le añaden otros aditivos. Pasando a ese otro proceso. En ese otro proceso va a tener sus propios costos, pero como ya trae una parte de costos, estos costos que ya trae se van a acumular con los nuevos costos de este proceso de mezclado. ¿Qué pasa de ahí? Cuando el producto ya ha sido mezclado, pasa al proceso de envasado. Pero ¿qué pasa ahí? Ese producto que ya está completamente mezclado trae costos del proceso de fermentación, trae costos del proceso de mezclado y ahora va a tener, estos se van a ir acumulando, se acumulan, cuando se traslada al siguiente departamento de productos, se acumulan unos costos, se le cargan más y de ahí, cuando ya llegue a ese proceso de envasado, ya va a llevar costos de esos dos procesos anteriores, más los costos que va a generar este nuevo departamento o este nuevo centro de costos. Entonces, en envasado se van a generar nuevos costos que se le van a añadir a los que ya traen. Entonces, cuando ya esté envasado, ya se puede trasladar ese producto a lo que es el almacén, pero ya lleva acumulado los costos de esos tres procesos. Así es como funciona un costeo por procesos. O sea, es una acumulación de costos de producción que se generan en departamentos o en centros de costos. Entonces, un departamento es una división funcional principal en una fábrica donde se ejecutan procesos de manufactura. Cuando dos o más procesos se ejecutan en un departamento,
puede ser conveniente dividir la unidad departamental en centros de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tenemos el departamento de producción y podemos dividir, tener una subdivisión que se dedique al corte de prendas y vamos a elaborar, por ejemplo, vestidos. Otra unidad o centro de costos que se dedique a lo que es la costura. Otro centro de costos que se dedique a lo que es el empaquetado o al planchado. Entonces, puede ser que todas esas áreas estén dentro de una unidad departamental, pero dentro de este departamento vamos a tener áreas específicas de trabajo, que van a ser esos centros de costos. ¿Vamos bien aquí? Sí, Lita. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, cada proceso se conforma como un centro de costo. Los costos se acumulan por centro de costo en vez de por departamento. ¿Sí? O sea, si tenemos centros de costo, se van a ir acumulando los costos, se van a trasladar a cada departamento que sigue. Entonces, dentro de un costeo por proceso se pueden dar dos casos. Uno, que la producción se inicie y termine completamente en el periodo. Digamos que es un mes. Entonces, como se completa, se inicia y se termina, vamos a poder obtener lo que es un costo unitario. ¿Vamos bien aquí? Diga ahí, o sea, perdone, ahí es como un ejemplo como para que no quede alguna orden pendiente para el siguiente mes o algo así. Sí, por ejemplo, si se terminan todas las órdenes, ahí, bueno, ya se determina el costo unitario de eso. Entonces, pero también puede ser que quede producción sin terminarse, que es lo más común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queda una producción que todavía no ha sido completada, se tiene que determinar en qué fase se encuentra para poder determinar la producción equivalente. O sea, la producción equivalente a terminada y establecer el costo. ¿Vamos bien aquí? Sí, Lita. Bueno. Esto voy a quitar de aquí. Esto se lo iba a poner acá, pero después lo pasé mejor a otro. Ya no lo borré. Bueno. Entonces, tenemos lo que son las órdenes de fabricación. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el comparativo de estos dos métodos, estos dos sistemas de costos. Bueno. Un costeo por procesos. Miremos aquí. Bueno. En órdenes de fabricación se puede tener una producción lotificada. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden tener lotes específicos de trabajo. Podemos tener producción variada, producción sobre pedidos de los clientes. O sea, el sistema de órdenes de trabajo es para que empresas que son como medianas o minoristas o que pueden ser empresas detallistas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pueden trabajar sobre esos pedidos del cliente.
sea, sobre las necesidades que tenga el cliente. Puede tener ciertas condiciones de producción. O sea, digamos que el cliente dice, no, es que mire, yo no quiero que este mueble me lo hagan con estas medidas. Quiero que me le pongan unos 20 centímetros más de largo o 20 centímetros de ancho, o que le quiten un poquito porque fíjese que no me entra con ese tamaño en el cuarto. Entonces van con una mueblería, entonces ya lo hacen a la medida. Entonces, ese es un lote específico. Entonces, pueden trabajar de acuerdo a esas condiciones. Entonces, un sistema de órdenes de fabricación es más flexible. ¿Por qué? Porque se basa en órdenes de trabajo. Su enfoque son las órdenes de trabajo. ¿Vamos bien aquí? Entonces, ¿qué otra característica tiene este sistema de órdenes? Tiene la ventaja de que se puede saber, por ejemplo, qué órdenes han dejado utilidad, cuáles han dejado pérdida. Pero ¿qué pasa? Se tiene que tener mucho más tiempo para saber cuáles son los costos. ¿Y qué otra condición tenemos? Podemos determinar un costo unitario de productos que están en entregas parciales. ¿Podemos tomar esas en cuenta para el costo total de manufactura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Escuchan? Sí, Linda, sí se escucha. Ah, bueno, pensé que no se escuchaba. Estamos analizando la pregunta. ¿Podemos determinar costos unitarios de las órdenes que no están completas? No, No. no, licenciado. No, Solo igual, esas órdenes que no están completas no las podemos tomar como parte del costo total. ¿Sí? O sea, el costo total solo podemos determinarlo de esa orden, no podemos determinar su costo total, porque todavía falta un proceso, todavía no está completada. Hasta que la orden esté completada, podemos saber cuál es el costo total de esa orden. ¿Sí? No podemos determinar un costo total parcial, no. Solo se sabe qué costo lleva hasta ahí, pero el costo total de esa orden específica solo lo vamos a saber hasta que ya esté terminada. Entonces, esa es una de las características de ese costeo de órdenes de fabricación. Un ejemplo, pues, creo que es el que más utilizo, es el de las tesis. El de las tesis, por ejemplo, cada quien va a tener tesis distintas. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que Gualberto diga, yo le voy a poner más cuadros, entonces mi tesis se hizo más grande y tiene 300 páginas, porque yo le puse la mayor cantidad de detalles posibles para que todo fuera bien explicado. Pero dice Hugo, ¿no? Bueno, no, yo fui más condensada la información y a mí me salieron 150 páginas. Tiene Kaylee, dice, bueno, a mí me salieron 200, pero yo le puse colorcito a las gráficas. O sea, cada uno de ellos va a tener una orden específica. ¿Sí? No van a tener el mismo costo esas tres tesis. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a tener
condiciones específicas para la elaboración de ese producto. Entonces, no va a tener el mismo costo la tesis de Kaylee, la tesis de Hugo, ni la tesis de Gualberto. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener condiciones especiales. O puede ser que, por ejemplo, Fabiola diga, no, yo no voy a comprar solo las que me digan, me requieran en la facultad, sino que yo voy a encargar otras más. Le voy a regalar a mis abuelitos, le voy a dar una a mi mejor amiga, le voy a dar una al novio o al esposo, ¿verdad? Una para mis papás, etc, etc. Entonces, cada quien va a generar un costo distinto, de acuerdo a los requerimientos que cada uno de ustedes va a tener. Entonces, entonces no puede ser fabricado en masa. ¿Por qué? Porque tiene que ser distinta. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada. Ok. Bueno. En cambio, en lo que es un costeo por procesos, la producción es continua. Después, la producción es continua. La producción tiene que ser para productos que sean uniformes. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, por ejemplo, digamos, la Colgate. La Colgate, ¿cuántos tipos de pasta de dientes tiene? ¿Creen que el proceso productivo va a cambiar entre un producto a otro? Va a cambiar porque como son diferentes productos y cada uno se procesa de diferente forma. ¿Pero qué va a cambiar? O sea, por ejemplo, lo que va a cambiar va a ser los componentes. Solo la fórmula, tal vez, Linda. La fórmula, eso es lo que más va a cambiar principalmente. Va a cambiar la fórmula, pero todos esos van a llevar un proceso de mezclado, todos esos van a llevar un proceso de envasado. Entonces son productos, se les dice que son homogéneos. ¿Por qué? Porque la misma pasta que va a utilizar Snyder, va a utilizar Eric. Puede ser que sea la misma que utilice Helen. O sea, son productos que sí pueden ser utilizados por varias personas. Pero incluso puede ser que la misma pasta que utilice uno de ustedes sea la misma que utilice alguien en otro país, en otro departamento. ¿Por qué? Porque son productos homogéneos. En cambio, el celular que tiene Hugo no va a ser el mismo que va a tener Eric. O por ejemplo, digamos, mirémoslo con los autos. Si miramos un auto de lujo, ¿creen que ese va a ser un producto que se pueda producir en masa? No. No. No, licenciada. Un Jaguar, no, un Lamborghini. En cambio, por ejemplo, si ya hablamos de productos como los Mazda, los Toyota, esos sí son más comerciales. Entonces son más homogéneos, no son tan detallistas como esos autos de lujo. Se requiere, o sea, los productos de bienes de consumo básico es un mejor ejemplo para lo que es un costeo por procesos. El shampoo, o sea, hay tantos tipos de shampoo para caspa, para antifrizz, que para la caída del cabello, que con aguacate, que con macadamia, que un argán, que etc, etc. Pero el proceso productivo no varía mucho entre un producto a otro.
Entonces, por eso las empresas de ese tipo pueden tener varios tipos de productos. ¿Por qué? Porque son productos que son uniformes entre sí. Yo no voy a ir, por ejemplo, a la Colgate a que me hagan una pasta especial, una pasta de dientes especial para mí. O voy a ir a conseguir un shampoo a una de esas empresas que venden, que es mayorista, que me hagan el shampoo especial. No, yo voy a ir, por ejemplo, con una persona que se dedica, si quiere un shampoo especial, a alguien que es minorista, que hace el shampoo casero, por ejemplo, pero no voy a ir con una empresa que se dedica a la fabricación en masa. ¿Qué me van a decir? Me van a ver como que ya está loca, ¿qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que pasa? Ellos como tienen que tener una producción continua, o sea, la producción siempre está continua, ¿verdad? Entonces ellos no hacen pedidos específicos, ¿sí? La producción en un costeo por proceso son producciones sin pedidos específicos. Entonces ahí las condiciones de producción son rígidas. ¿Por qué? Por lo mismo de que se tiene que tener una producción continua, una producción uniforme. En cambio, en lo que es una orden, ahí sí puede ser una condición flexible. En cambio, en procesos no, las condiciones tienen que ser más estandarizadas. Entonces, por eso los costos en procesos son costos promediados. ¿Vamos bien hasta aquí? Disculpe, licenciada, entonces, en forma artesanal no entra en esa categoría. Artesanal podría entrar dentro de lo que es órdenes. ¿Sí? Ok. O sea, ¿por qué? Porque ellos pueden trabajar órdenes específicas. Eso les digo, si yo quiero hacerlo tener un shampoo especial, no voy a buscar una empresa que trabaje en masa, sino que voy a buscar una empresa que pueda trabajar productos más detallistas. En la página 256, ¿leyeron su libro? ¿Leyeron su libro? Yo les soy Sí, sincero, yo sí ¿cuál no es? le tomé lectura. ¿No? No, Lick. Yo Entonces, una parte no. En caso de mi persona, no, ya vieron cómo son. Y les dije, lean, lean. Porque si no, se van a perder. Lean, aprovechen el fin de semana a leer. ¿Qué página dijo, Lick? 256. Vamos a leer el fin de semana que adelanté el laboratorio 4. Pues qué bueno. Entonces, aquí tenemos la comparación entre los sistemas básicos de costos. Y nos dice, como se explicó en el capítulo 1, un sistema o procedimiento de control de costos por órdenes de producción es adecuado cuando se ofrecen productos o servicios diferenciados con base a pedidos generales. Cuando se proporcionan bienes o servicios para un costeo por procesos tenían que ser iguales, sino que tienen que tener características o naturaleza. Entonces, el punto medular de un sistema de costos por órdenes de producción es el trabajo. ¿Sí me escuchan? Se le está cortando. Permítanme, me conecten el celular entonces.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Licenciada, ya se le escucha. Ok, entonces nos dice, el punto medular de un sistema de costos por órdenes de producción es el trabajo. Los costos de ¿qué quiere decir eso del trabajo? O sea, las órdenes que se están trabajando. Los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos se acumulan por cada trabajo, o sea, se acumulan por cada orden. Y se dividen entre el número de unidades producidas para determinar el costo unitario. El objetivo principal del costo por órdenes de producción consiste en determinar el costo de producir cada trabajo, o sea, cada orden, ¿sí? O sea, producir cada trabajo terminado durante el periodo, o sea, cada orden terminada durante el periodo. Y el costo en que se ha incurrido a la fecha en cada orden no terminado, cada trabajo no terminado. La gerencia utiliza esa información para la evaluación de inventario, así como para la planeación y control de las operaciones. El enfoque de un sistema de costos por procesos es el centro del costo. O sea, mientras que para orden el enfoque es el trabajo que requiere cada orden específica, en procesos el enfoque es el centro del costo. O sea, ya sea el centro del costo o el departamento que genera los costos. Entonces, el enfoque de un sistema de costos por procesos es el centro de costos, al que se asignan los costos. Por lo general es un departamento, pero podría ser un proceso o una operación, o como ya vimos aquí, un centro de costos. Para calcular el costo unitario, los costos acumulados por un centro de costos de producción se dividen entre el número de unidades producidas de ese centro de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada centro de costo o cada departamento que genera costos va a tener distinta cantidad de unidades producidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que hayan, digamos que empezamos a trabajar 100,000 pantalones, pero solo trasladamos, digamos que tenemos el proceso de corte y solo cortamos el equivalente para 75 pantalones. Empezamos con 100 y cortamos solo el equivalente de 75. Entonces, ¿cuánto vamos a trasladar al otro departamento? Solo esos 75. Entonces, el departamento de costura va a producir solo en base a esos 75. Entonces, la producción va a cambiar de acuerdo a cada departamento. Puede ser que el departamento de costura ya tenía otros 20 que habían quedado del periodo anterior. Entonces, eso se los va a sumar a los 75 que está recibiendo. Entonces, en base a eso va a trabajar. Entonces, la producción que tiene ese otro departamento va a ser distinta a la que se tenía en el primero. De toda esa producción que tenemos en corte, solo vamos a trasladar, por ejemplo, 50 unidades al proceso de planchado. Entonces, planchado solo va a trabajar con esas 50 unidades. Empezamos con 100, de ahí teníamos otra cantidad distinta en costura, y en planchado tenemos una producción distinta. ¿Por qué? Porque se va trasladando. Entonces, al siguiente departamento solo se pueden trasladar los productos que ya hayan cumplido con su proceso, con ese primer proceso, ¿sí? Entonces, hasta que todas las piezas para fabricar un pantalón estén completadas, digamos que las terminen de cortar, se va a trasladar al otro proceso que es de costura. Hasta que el pantalón esté completamente cosido, se va a trasladar a planchado. Entonces, así es como funciona todo esto del
los procesos. Ya me perdí dónde iba. Entonces, para calcular el costo unitario, los costos acumulados de un centro de producción se dividen entre el número de unidades producidas en ese centro de costos. Entonces, podemos determinar un costo unitario sobre las unidades que primero se trabajaron en corte, o sea, sería el costo unitario del departamento de corte. Entonces, de ahí en costura determinamos otro costo unitario de lo que llevamos trabajado ahí. De ahí en planchado determinamos otro costo unitario. Entonces, cada proceso va a tener su propio costo unitario y esto se va a ir acumulando. Entonces, los objetivos principales, al igual que en el sistema de costos por órdenes de producción, son calcular el costo unitario de los productos terminados y el costo que asignará al inventario final de producción en proceso. ¿Sí? Y ahí nos hablan de ejemplos, ¿verdad? De quienes pueden utilizar órdenes y quienes utilizan costos por procesos. Aquí nos dice que, por ejemplo, empresas como Samsung, como Coca-Cola, utilizan lo que son costos por procesos. Los que hacen chips para celulares. Entonces, las farmacéuticas. Entonces, aquí nos dan algunos ejemplos de que cuáles empresas, cuanto más homogéneos sean los productos de una empresa, más apta puede ser para lo que es un costeo por procesos. Perdón, ¿qué están diciendo? Ligda, disculpe, es que no sé si ya ha avanzado en diapositivas. No. O No, es mi internet. No, sigue en la misma. No, sigue en la misma, no ha avanzado. Okay. Como solo estoy leyendo, o sea, estoy analizando de acuerdo a lo que tienen en la página 256 de su libro, nada más. Ok, perfecto, gracias, Ligda. Ajá, o sea, no he avanzado, solo porque estoy hablando de lo que dice en esa primera parte de su libro. ¿Sí? Entonces, ahí me quedé. Entonces, eso es para que vean que como en el libro ustedes pueden ir leyendo y entendiendo y analizando todo esto, pero si no lo leen, pues van a quedarse rezagados con esos conceptos y les va a costar mucho. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, vamos bien. Vamos bien. Bueno. Ahorita antes de empezar a ver un ejemplo completo, les voy a explicar lo que es la producción equivalente. Permítame que está lento. Bueno. ¿Ya tienen su material que les subí? Ya, Linda. sí. Ok. Entonces, primero que nada les voy a explicar qué es la producción equivalente. La producción equivalente es, por ejemplo, es determinar cuánto corresponde a unidades terminadas, la equivalencia de lo que se tiene en producción de acuerdo al grado de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, miremos aquí, si me dice que un producto está con el 25% de acabado, ¿qué quiere decir eso? Que un producto... El proceso, me dice. ¿Pero cuánto tiene de acabado? 25%. 25%. 25%, o sea, me está diciendo que el producto está con
25% de acabado. Entonces, tiene acabado un 25%. ¿Estamos bien aquí? Sí, Leica. Ok, perfecto. Si me dice que el producto está a 25% de acabado, ¿qué quiere decir esto? Le falta el 75%. ¿Qué tienes? ¿Qué falta? 75%. Que lleva. Que lleva el 75%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese A25, o sea, eso que me están diciendo ahí, me está diciendo que lo que hace falta para que esté completo es el 25%. Pero si ambos me están diciendo que son el 25%, ¿cómo yo estoy diciendo aquí que aquí lleva 25 y aquí 75? O sea, ¿en qué radica la diferencia? En el A. Con IA, En estos conectores lógicos, con IA. los conectores, correcto. O sea, esos conectores cambian el sentido de lo que se quiere decir. Si me dicen que está con 25% de acabado, quiere decir que lleva 25%. O sea, que ese 25% ya está terminado. Pero si me dice a 25% de acabado, quiere decir que el 25% es lo que hace falta. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Sí, licenciado. Sí, Lic. ¿Seguro? Por el ¿Podría momento sí. repetir la primera parte donde dijo con? Ok, si me dice que es con 25% de acabado, quiere decir que lleva el 25% de avance. Ah, ¿Sí? ok, gracias. ¿Sí? Lleva el 25% de avance. O sea, que lo que me están dando aquí es lo que ya lleva avanzado. O sea, aquí me están dando el porcentaje que ya lleva de avance, que en este caso es el 25%. Pero aquí, si me dicen 25%, me están diciendo que este 25% es lo que hace falta. ¿Sí? Entonces quiere decir que falta el 25% y lleva el 75% de avance. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Lic. Sí, ¿Seguros? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Por el momento ¿No? no, Lic. Michelle, dígame. Licenciada, una pregunta. Y sí, o sea, ¿por qué si donde dice el producto lleva, o sea, lleva el 75% de avanzado? Y entonces, ¿por qué no se pinta todos los de arriba si está completado? No, mire, es que esto es independientemente de esto, ¿sí? Son dos casos distintos, digamos. En este caso me dice que es el 25% lo que lleva avanzado, porque me está diciendo que está con 25% de acabado. Entonces, lo que lleva de avanzado solo es el 25%, quiere decir que le falta el 75%. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí?
Ya entendí. Gracias. Falta el 75%. En cambio aquí me está diciendo que está a 25% de acabado. Este 25% que me están dando es lo que le hace falta para ser completado. Entonces, como me falta el 25%, quiere decir que el resto ya tiene un porcentaje de avanzado. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, licenciado. Gracias. No, ok. Sí me dice que está con 2/3 de acabado. ¿Cuántos cuadritos tendría que resaltar? 2, Linda. 2 líneas. 2. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí me dice que está a 2/3 de acabado. Solo pinta uno, Li. Solo uno, Linda. Solo uno. ¿Por qué? Porque estos 2/3 que me están dando aquí, quiere decir que es lo que me hace. No hace falta. Me hace falta. ¿Estamos claros aquí? Sí, licenciada. Sí, Li. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí lo que me interesa es cuánto lleva de avanzado. Eso es lo que a mí me interesa conocer. ¿Cuánto es lo que ya lleva avanzado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a determinar mi producción equivalente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Jóvenes? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, tenemos el ejemplo, laboratorio de producción equivalente. Ábranlo, por favor. Ya, Li. Bueno, dice, los siguientes ejercicios sobre el cálculo de la producción equivalente tienen como finalidad que el estudiante practique las diferentes formas de plantear la producción equivalente para la producción en proceso. O sea, aquí todavía no estamos viendo un ejercicio completo de costeo por proceso, solo estamos viendo una parte, ¿sí? Una parte nada más, pero créanme que esta parte, esto que estamos viendo ahorita, es en donde más se confunden en el examen. ¿Sí? O sea, es algo que si lo comprenden bien, ni se van nítidos. Pero esto es lo que más les cuesta. O sea, comprender qué es lo que están haciendo aquí, el planteamiento, ya cuando ven un caso ya completo, es lo que más les cuesta. Entonces, por eso yo se los estoy dando ahorita primero con imágenes así sencillo, y ahorita ya vamos a ver un poquito de números, y ya después ya vamos a poder hacer un ejemplo completo,
para poder ver cómo se integra esto con un costeo por procesos. Entonces, bueno, tenemos aquí la información. Tenemos nuestro primer... Licenciada, disculpe, Dígame. consulta. Solo esos dos conectores se utilizan para estos planteamientos. Pueden haber otros, ¿sí? Entonces ahí los vamos a ir viendo poco a poco, pero los más comunes son con IA. Por ejemplo, si me dicen faltando el 25%, ¿qué quiere decir eso? Con LIC. El 75 está completo. Que el 75 está completo, ¿sí? O sea, si me están diciendo que eso es lo que hace falta, quiere decir que la diferencia es la que está completa. Y ese es el que nos interesaría, digamos, el avance. Ajá, exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es ese avance. Entonces, sí hay formas, pero lo más común es el con y el a, pero sí hay otros que pueden utilizarse. Entonces, vamos a empezar primero con estos, que a veces son los que más les cuestan, entonces de ahí vamos a ir viendo distintos ejemplos. Entonces, en el primero nos dice, se trasladan al siguiente proceso 30,000 unidades. Y el proceso a fin de mes en 1/3 de su acabado. ¿Sí? Vamos a tener en proceso a fin de mes a 1/3 de su acabado, vamos a tener 5,000 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí el siguiente proceso puede ser, por ejemplo, digamos que estamos primero en el proceso de corte y el siguiente proceso es de costura, o por ejemplo, si estamos en un proceso de mezclado y después el siguiente proceso es de empacado, o por ejemplo, que ya estamos en el último proceso de nuestra producción y que el siguiente proceso sea el almacén, o sea, que ya no se va a trasladar a un siguiente proceso, sino que de una vez se traslada al almacén. Entonces, así sería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se van a trasladar estas unidades a un siguiente proceso? Porque esas 30,000 unidades ya están completadas, o sea, ya concluyeron con todo lo que tenían que hacerse en ese proceso específico. Por ejemplo, si es un proceso de mezclado, o sea, quiere decir que esas 30,000 unidades ya tienen su parte de mezclado. Entonces, tiene que trasladar esa producción que ya ha sido mezclada al siguiente proceso. ¿Sí? O por ejemplo, digamos que vamos a tener un proceso de fermentación. Entonces esas 30,000 unidades ya están totalmente fermentadas. Entonces como ya está totalmente fermentado, ya lo podemos pasar a otro proceso, digamos a un proceso de mezclado, que le vamos a añadir otros aditivos, le vamos a añadir otras cosas al producto. Entonces, esas 30,000 unidades ya me las están trasladando a mí al proceso de mezclado. ¿Por qué? Porque ya fueron concluidas del proceso anterior. Entonces, por eso es que dice, se trasladan al siguiente proceso. ¿Por qué? Porque ya tienen concluido ese primer proceso. ¿Sí? Entonces, solo las unidades que ya hayan concluido su proceso pueden pasar al siguiente. Miremoslo de esta forma. Ustedes no pueden pasar a la financiera 2 si no han terminado la financiera, si no han sacado la financiera 1. ¿O sí? No. No, Lic. O sea, yo tengo aquí una producción de 350 estudiantes. ¿Sí? Pero solo los que ganan el curso van a pasarse al siguiente proceso de su currículum del área financiera.
¿sí? Digamos que cierta cantidad de estudiantes pasa al siguiente proceso. Entonces, solo los estudiantes que ganan van a pasar a la financiera 2. De esos estudiantes que están en la financiera 2, un porcentaje va a pasar a la financiera 3. Los demás se van a quedar en la financiera 2 hasta que la logren concluir. De los que pasaron a la financiera 3, una parte va a pasar a la financiera 4. ¿Sí? Entonces, son 4 financieras, cursos de financiera, los cursos básicos. Entonces, así es. O sea, solo los estudiantes que concluyan ese proceso de ganar la financiera 1 van a pasar a la 2. Entonces, la 2 digamos que es otro proceso. Los que terminen la financiera 2 van a pasar a la 3. Y así, no podemos pasar un estudiante que no haya concluido el proceso anterior. Hasta que ya lo concluya, y hasta que ya gane el curso, pasa el siguiente proceso. Lo mismo es con esto. ¿Sí? O sea, se trasladan al siguiente proceso solo unidades completadas. ¿Por qué? Porque lo que no está completado queda todavía en ese proceso hasta que ya esté completo. Los que preguntan cuántas financieras son 4. La primera que es el curso que nosotros tenemos, que es enfocado a costos. La segunda que es análisis de estados financieros. La tercera que es, sí, aún estoy en la misma. La tercera que es presupuestos y la última que es evaluación de proyectos de inversiones. Ya si ustedes quieren, les gustan las finanzas y quieren irse a lo que es la especialidad de finanzas, eso ya es en el 10º semestre. Ahí ya pueden, si ustedes deciden llevar la especialidad de finanzas, ahí ya llevan 4 cursos en ese semestre solo del área de finanzas. Y ahí estoy yo doy un curso de esa área. Entonces, pues miren, ahí sí que nunca había puesto este ejemplo, pero creo que se entiende eso. O los hice más bolas. Y, licenciada, ¿y usted da las demás, alguna de las demás financieras? 2, 3 o 4. Yo he dado todas, yo he dado los 4 cursos básicos, pero yo generalmente solo estoy en especialidad. ¿Sí? Yo solo doy en el 10º semestre, segundo, o sea que es en el próximo semestre que me toca, porque es de segundo semestre, estoy en especialidad. Pero a veces, por ejemplo, me ha tocado dar la financiera 2, así como ahorita yo estoy dando la financiera 1, el año pasado la di, el año antepasado no la di. Creo que la última, antes del año pasado, la última vez que la di fue en el 2017, de ahí el año pasado, que quedé en que el Polanco ya no la dio, entonces me puso a mí. Y ahorita que estoy repitiendo siempre por la pandemia, ya cuando regresemos a lo presencial, pues ya regresa el Polanco y yo ya me quedo con mis cursos, otros cursos. Pero a veces, pues cuando, por ejemplo, hay ausencias o en escuela de vacaciones, sí doy a veces la 2, a veces la 1, que son las que más doy, la 2 y la 1, de los cursos básicos, pero sí los he dado todos. A veces me ha tocado dar alguno que otro, así de... Hay estudiantes que hay quienes les ha tocado recibir la 1, la 2, la 3 conmigo, pero no, generalmente la 2 no la doy. Mi curso, el curso que yo doy en especialidades de estructura financiera nacional e internacional, que es enfocado a las finanzas internacionales. Bueno, ya nos salimos un poquito, pero con ustedes voy a avanzar, entonces... Bueno, entonces, ¿me entendieron aquí con eso de lo que es la producción que se traslada al siguiente proceso? Sí, Lic. Sí, licenciada, bastante entendible. Ahí recuérdense de los cursos, no voy a pasar al siguiente curso hasta que lo gane, entonces así
es con los procesos. Hasta que no esté completado el ciclo de ese proceso, no pueden pasar al siguiente. Entonces, bueno, nos dice ese ejemplo que son 30,000 unidades que se trasladan al siguiente proceso. ¿Sí? O sea, ese siguiente proceso puede ser un proceso 2, proceso 3, o puede ser el almacén. Yo aquí le puse que el siguiente proceso iba a ser el almacén, o sea, que ya iba a ser para llevarlo al almacén porque ya está completamente terminado el producto. Pero aquí les pude haber puesto, por ejemplo, al proceso 2 o al proceso 3, que también es válido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos conocer aquí? O sea, la producción equivalente. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, ya sabemos que vamos a trasladar al siguiente proceso, que en este caso yo lo puse como almacén, 30,000 unidades. Pero yo quiero conocer cuál es mi producción equivalente. Pues ahí es donde voy a utilizar esta información que me están dando aquí. Entonces, me dice que en proceso a fin de mes va a estar en 1/3 de su acabado. La producción a fin de mes va a estar en 1/3 de su acabado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto porcentaje cuánto de acabado tiene? ¿Cuánto de acabado tendría en este ejemplo? Ya, 2 pesos. 1/3, o sea, 1/3 es lo que tiene en este ejemplo de acabado, ¿sí? Porque me dice que está en 1/3 de su acabado. ¿Sí? Aquí estamos usando otro conector, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? O sea que ya produjo 2/3, ¿verdad, Rita? No, lo que ya fabricó es 1/3. ¿Sí? Esto sería como decir con. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo quiero saber a cuántas unidades completas equivalen esas 5,000 unidades. Por ejemplo, miren, les voy a poner el ejemplo que les puse en el otro salón, porque a ellos les costó y con este ejemplo que se me ocurrió ahí, me entendieron, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos me se lo voy a tomar agua. Tenemos 10,000 pantalones. Estos pantalones tienen el 50% de acabado. ¿Sí? Son 10,000 pantalones que tienen el 50% de acabado. Si lo tomáramos como unidades completas, ¿a cuántas unidades equivaldrían ese 50%? 5,000. A 5,000. O sea, tenemos 10,000 pantalones que solo tienen el 50%, pero si nosotros queremos compararlo con unidades completas, bueno, la equivalencia sería 5,000 unidades. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Perdón, Elix, se me había recortado el internet, ya no alcancé a escuchar eso. Ok, les decía a los compañeros de que, por ejemplo, si tengo 10,000 pantalones y esos 10,000 pantalones tienen el 50% de avance, ¿a cuántos pantalones completos equivale ese 50%?
5,000. 5,000. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a cuántos productos equivalen, a cuántos productos completos equivalen estas 5,000 unidades si tienen ya completado un tercio? $1,666,67, ¿no? 1,666,67. ¿Estamos bien ahí? Entonces, esas 5,000 unidades es como que el equivalente a 1,667 unidades. Como que dijéramos que quedan 1,666,67 unidades en proceso. ¿Estamos bien aquí? Lick, ¿podría repetir lo de 1,666,67 que me perdí? Claro que sí. Gracias. Por ejemplo, ¿sí me escuchó el ejemplo de los pantalones? Sí, ese sí, del 50% y Ok. 5,000. Entonces, ¿cómo me equivalen esas 5,000 unidades que yo digo que tengo en procesos? Si sé que tengo solamente un tercio de acabado, entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico las unidades, que en este caso son 5,000, por la cantidad que tiene de acabado. En este caso sería por un tercio. Ah, ok. ¿Sí? Sí, entendido, Lick. ¿Los demás? Sí, Lick, todo claro. Lick, está bien. Entonces, ¿cómo me quedaría mi producción equivalente? ¿Cuántas unidades tendría de producción equivalente? 31,666,67. Por eso es que esto es una producción equivalente, ¿verdad? Porque equivale a 31,666 unidades. Aunque aquí estas 5,000 no estén completas, pero me equivale como que fuera lo que ya está avanzado, me equivale como que fueran 1,666 unidades completas. ¿Sí? Solo es una equivalencia. Por eso les dije, ¿cuánto equivalen esos 10,000 pantalones que solo tienen completado por la mitad? Entonces me equivalen a 5,000 pantalones completos. Dígame, Marlene. Gary. Lick, buenas noches, solo tengo una duda. Donde dice en proceso a fin de mes en un tercio de su acabado, 5,000, ¿eso ya no lo da el ejercicio o usted lo calculó? Sí. ¿Usted tiene ahí su ejemplo? Sí. Mire donde dice ejercicio 1. Dice, se trasladan al siguiente proceso 30,000 unidades. Y de ahí nos dice, en proceso a fin de mes, en un tercio de su acabado, 5,000 unidades. Ah, sí, perdón, Lick, no lo había leído. No tenga pena. Tal vez la duda la tenía alguien más. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Lick. Entonces, dígame. Solo una pequeña duda en lo anterior. Entonces, donde dice trasladado al siguiente proceso, se va a tomar como para el ejercicio como completa, aunque no esté en su Sí. totalidad. No, estas sí están completas. ¿Por qué? Porque sí están completadas. Solo en este proceso, ¿verdad? Eso es que dice volumen entregado al almacén. Esto sí está completo. Mire, por eso dice unidades terminadas. ¿Sí? Estos 30,000 sí están terminadas. En cambio, esto que está aquí es lo que está en
proceso. Esto no se va a trasladar al siguiente proceso. Esto todavía va a quedar en el proceso que se está analizando ahorita. No se puede trasladar hasta que ya esté completo. Esto sí se puede trasladar. ¿Sí? Por eso es que esto queda como un volumen en proceso. Quedan como unidades en proceso. Y esto que vamos a trasladar, lo vamos a trasladar porque ya está terminado. ¿Estamos claros ahí? Solo para entender bien, las 30.000 unidades son, o sea, son algo que ya terminamos. Y correcto. Los 1.666,67 es, como usted lo dice, varias redundancias, es en proceso, pero terminadas ya están las 30.000. Las 30.000 sí están terminadas. Digamos, miremos así, digamos que son pantalones. Las 30.000 ya son pantalones que ya están listos para vender. Entonces, como ya están completados, se trasladan al almacén. O sea, aquí puede ser, aquí estoy viendo como que este es el último proceso, ¿sí? Estoy analizando como que este fuera el último proceso. Entonces, esos 30.000 pantalones ya están listos, ya se trasladan al almacén y ya se pueden ir a vender. En cambio, estas que están aquí, digamos que le hace falta los ruedos, que le hace falta el zipper, que le hace falta los botones, entonces todavía le falta coserle una de las piernas o una de las mangas si es una camisa, ¿sí? O sea, todavía le hace falta, entonces no puede ser trasladado al almacén porque no está completo, entonces queda todavía en ese proceso hasta que ya lo terminen de hacer todo lo que le tienen que hacer. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ok, entonces, Buenas noches. dígame, Lesbin. Una consultita, mire, y digamos, yo ya le entendí que los 1.666.67 están en proceso de, que todavía, como usted dice, les falta terminar, ¿va? ¿Qué pasa con el resto de para llegar a las 5.000 unidades, con nosotros 2/3? ¿Cómo se toman eso? Eso está todavía ahí, eso todavía está, pero no, como no está todavía avanzado, o sea, es que ahorita vamos a ver solo la producción equivalente. Ya de ahí vamos a ver qué pasa con esas 5.000 unidades, ¿sí? O sea, eso se quedan ahí. Es que ahorita no les puedo explicar el resto porque como no estamos viendo un ejercicio completo, ya ustedes cuando ya miremos un ejercicio completo ya van a ver qué pasa con todas esas unidades que quedan ahí. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo es un ejemplo completo. Miren. Todo esto hay que hacer para un ejemplo completo. Pero ¿qué pasa? Esta partecita que estamos viendo nosotros, si no la hacemos bien, o sea, ¿qué es lo que está aquí? ¿Ven? Nos cambia todo lo demás. O sea, aquí, por ejemplo, este es en un primer proceso. Aquí en el siguiente proceso también lo hacemos. Y en el último proceso también hacemos esto. Pero ahí en eso solo es una parte de todo lo que, si quieren, miren, solo es el paso 3, lo que estamos viendo ahorita. Pero ese paso 3 de cada proceso es el que más les cuesta. Entonces, por eso es que yo se los estoy dando primero, así con datos sencillos, para que ya después ya podamos ver cómo se incorpora toda esta información a un ejercicio completo. Licenciada, tengo una consulta. Sí. Digamos, en el ejercicio dice se trasladan las 30.000 unidades al siguiente proceso, pero no significa que estén en proceso, sino no, ya están terminados, o sea, ya concluyeron su proceso. O sea, puede ser que el siguiente proceso, digamos, sea
digamos que estamos viendo el primer proceso, digamos que es un proceso de fermentación. Entonces esas 30.000 unidades ya terminaron su proceso de fermentación. Entonces ya pueden trasladárselas al siguiente proceso, que ya es de mezcla, digamos. ¿Sí? Digamos en este caso, que... Perdón, sí, continúa. Sí, dígame. No, dígame. Digamos, en este caso, si fuera así continuo, ¿va? Al siguiente proceso, y pasaría al siguiente renglón, digamos, el ejercicio número 2, o sería aparte. Sí, sería siguiente proceso, continúa. Ah, ya. Entonces ya, por ejemplo, lo que yo traslado al siguiente proceso es lo que yo voy a poder trabajar durante ese proceso. Entonces, cuando ya esté terminado, por ejemplo, que ya termine, digamos que es el proceso de mezclado, el segundo proceso, ya terminé de mezclar todos los ingredientes, digamos que estamos preparando un yogurt. Ya le terminé de mezclar los demás ingredientes. Entonces, como ya terminé de preparar toda la mezcla, ya lo puedo trasladar, el producto que ya está completamente mezclado, ya lo puedo trasladar al siguiente proceso, que es el proceso de envasado. ¿Sí? Y en el proceso de envasado, las unidades que ya estén envasadas, o sea, los productos que ya estén empaquetados, ya los puedo trasladar al almacén. Pero no puedo trasladar al almacén producto que todavía no ha sido empaquetado, ¿verdad? Solo puedo trasladar lo que ya está ya ha terminado cada proceso. Por eso les ponía ese ejemplo de las clases. O sea, ustedes solo pueden, o sea, todo el producto del área es que ustedes saquen los 4 cursos básicos. Pero no pueden pasar al siguiente curso, al siguiente proceso, si no han concluido el anterior. Ah, sí, ok, gracias, Lee. Entonces, cada proceso va a tener un volumen entregado. Por ejemplo, puede ser que en el primer proceso tengamos volumen entregado al proceso de mezclado. De ahí terminamos con mezclado, volumen entregado a envasado. Vamos al proceso de envasado, volumen entregado a almacén. Entonces, así se va a ir trasladando cierta parte de la producción a cada uno de los distintos procesos. Y en cada proceso vamos a tener unidades terminadas y van a quedar unidades en procesos. Por eso les ponía el ejemplo de los cursos, ¿verdad? O sea, de los que empiezan la financiera 1, una parte pasa a la 2. De ahí de los de la 2, una parte pasa a la 3. Y ya en la 4 ya es menos la producción, o sea, la cantidad de estudiantes que se tiene, comparado con la 1 y con la 2. ¿Por qué? Porque solo se va trasladando una parte a cada proceso. ¿Sí? Y hay quienes se quedan en ciertos procesos hasta que ya concluyen, es que pueden trasladarse al siguiente. Bueno, hagan el segundo ejemplo que tienen ahí en el laboratorio, el ejercicio 2 que tienen ahí. Los datos, si se dan cuenta, en este ejercicio 2, tienen las mismas unidades, tienen igual 30.000 unidades que se trasladan al siguiente proceso y también tienen 5.000 unidades que quedan en proceso. De hecho, en todos los escenarios que tenemos aquí, tenemos las mismas cantidades que se trasladan al siguiente proceso y las mismas unidades en proceso. Pero ¿qué es lo que cambia? El planteamiento. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese segundo ejercicio? 30.000 en... Volumen entregado, almacén 30.000. En proceso, 1.250. Producción equivalente, 31.250. Correcto. Y así tienen que ir haciendo con cada uno de esos. Entonces, termínenlo.
Terminen los Perdone, ejercicios. en el ejercicio 3 que el conectivo cambia a A, o sea que Ajá. ahí como Eso tenía yo, eso estaba analizando yo. operación. Ahí me quedé. Me van a decir como en el otro salón, pero es que mire, el ejercicio 1 y el 3 son iguales. No. ¿Qué es lo que cambia? El conectivo. Y dependiendo del conectivo va a ser otro resultado distinto. Entonces ahí analícenlos y vamos a resolverlo en la próxima clase. Lean su capítulo 5. ¿Sí? Léanlo. Entonces, que tengan muy buena noche, jóvenes. Hagan el ejercicio. Miren, ni lo tienen que entregar, háganlo así a conciencia. Dígame. Lick, una pregunta. Por ejemplo, el ejercicio en adelante, hablan de varios porcentajes más, pero eso siempre son a través de los 5,000 o es de lo que va restándose de los 5,000. Sí, siempre va a ser sobre lo mismo. O sea, tendría que trabajar una producción equivalente para cada elemento del costo. ¿Sí? En estos ejemplos que estábamos viendo no nos diferenciaban elementos del costo, solo nos dicen producción, pero nosotros sí tenemos 30,000 que tienen asignado de materia prima, 30,000 de mano de obra y 30,000 de costos indirectos. Pero dependiendo si me dicen, por ejemplo, que de mano de obra tiene tanto por ciento de acabado, bueno, va a cambiar, pero si de costos indirectos es distinto, va a cambiar el volumen en proceso de costos indirectos. O sea, las unidades entregadas al almacén siempre van a ser las mismas o al siguiente proceso. Lo que puede cambiar es el volumen en proceso. ¿Por qué? Porque de cada elemento puede tener costos distintos. ¿Sí? De acuerdo a lo que ya se le esté agregando, si se le agrega nueva materia prima o si se le agrega mano de obra, o puede ser que no tenga materia prima, solo tenga en ese proceso mano de obra y costos indirectos. Entonces ahí van a ir viendo distintos planteamientos. Y este es el objetivo de este ejemplo, que ustedes analicen primero cómo puede darse las variaciones de la producción equivalente para que cuando ya vemos un ejemplo completo, ustedes ya saben esto. Entonces ya no les cueste tanto. Entonces analícenlo, háganlo, traten, aunque no les quede bien. O sea, la cosa es que ustedes analicen para que ya tengan dudas el día lunes. Dígame, Gualberto. Licenciada, no sé si estoy bien, pero yo ahí le calculé el volumen en proceso del ejercicio 3 en 3.333.33. ¿Sí? Más los 30,000 va del valor entregado al almacén. Queda un total de 33.333.33. ¿Correcto? Es que en el ejercicio 4 comentan que a fin de mes 5,000 unidades a un tercio de su acabado, pero también nos comenta sobre materia prima, mano de obra. En este no lo podemos hacer porque no tenemos esa información. Bien, no puede hacer. ¿Cómo sería? Como les estaba explicando hace un ratito, tendrían que hacer la producción equivalente para cada elemento del costo. ¿Sí? Así como trabajaron, como digamos que esto es solo para materia prima. Y de ahí me dicen que para mano de obra cambia este dato, entonces tendría que tener igual 30,000, pero la producción en proceso cambiaría para mano de obra. Entonces tendría una producción equivalente por cada elemento del costo. Siempre utilizando los 5,000 de... Exactamente. Por eso les puse los mismos datos. Ahí está. Gracias, los licenciada. mismos datos, pero lo que cambia son los planteamientos. Para que vean ustedes cómo uno con esto puede jugar con tantos escenarios distintos
y crear un montón de variantes de ejercicios. Bueno, entonces que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Igualmente. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches, Helen. Feliz noche, licenciada. Que descanse. Gracias igualmente.